En Howard Cowell realmente lo odiaba más que a nadie. Howard Cowell nació Howard William Cohen el 25 de marzo de 1918 en Winston-Salem, Carolina del Norte. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por el éxito académico, la disciplina y la ambición. Cowell se graduó de la Universidad de Nueva York y luego obtuvo un título en Derecho de la Facultad de Derecho de la NYU. Antes de ingresar a la radiodifusión, construyó una carrera como abogado que representaba a figuras del deporte y aspirantes a talentos, lo que le brindó una comprensión única de las luchas de los atletas y la industria del deporte en su conjunto. Esta base en derecho y defensa más tarde informaría su estilo de transmisión, donde era conocido por hablar sin disculpas sobre temas de equidad, ética y justicia. La entrada de Cosell en la radiodifusión se produjo casi por accidente, pero rápidamente se convirtió en la vocación de su vida. En la década de 1950 comenzó a presentar un programa que le permitió cubrir el béisbol de pequeñas ligas para la radio ABC, y su agudo intelecto y su voz distintiva, nasal, dominante e inconfundiblemente de la costa este, llamaron la atención de oyentes y ejecutivos. Lo que hizo que Cowell destacara no fue simplemente el timbre de su voz, sino la forma en que la combinaba con la elocuencia, la precisión de un abogado y un profundo deseo de explicar en lugar de simplemente narrar la acción. No veía los deportes como meros juegos. Los veía como reflejos de la sociedad, la lucha humana y el drama. En las décadas de 1960 y 1970, Cowell se convirtió en un nombre familiar a través de su trabajo con ABC Sports, sobre todo como figura central en Monday Night Football, que debutó en 1970. Junto a Frank Gifford y Don Meredith, Cowell ayudó a crear un tipo de transmisión deportiva completamente nuevo, uno que mezclaba la jugada por jugada con la personalidad, el análisis e incluso las bromas. Su presencia en Monday Night Football convirtió los juegos en eventos culturales con millones de personas sintonizando no solo para ver el fútbol, sino también para escuchar los agudos comentarios de Cowell. Su estilo era polarizador. Muchos adoraban su honestidad e intelecto, mientras que otros lo encontraban abrasivo y arrogante. Pero nadie podía ignorarlo. Y en la radiodifusión, esa capacidad de llamar la atención es la marca de la verdadera grandeza. Una de las relaciones más definitorias de la carrera de Cosell fue con Muhammad Ali. Desde los primeros días, cuando Ali todavía era conocido como Cassius Clay, Cosell le ofreció no solo cobertura, sino también respeto y reconocimiento. Los dos desarrollaron un vínculo único. Ali, el boxeador descarado y carismático, y Cosell, el locutor articulado y confrontativo, juntos crearon algunos de los momentos más memorables en la televisión deportiva. Sus entrevistas al aire fueron en parte actuación, en parte intercambio genuino, y se convirtieron en un símbolo de una época en que el deporte, la política y la raza estaban profundamente entrelazados. Cowell defendió el derecho de Ali a rechazar el reclutamiento durante la Guerra de Vietnam, incluso cuando era impopular, lo que demostró su compromiso con los principios por encima de la aprobación pública. Esta alianza elevó a ambos hombres, dejando un legado de valentía, lealtad y relevancia cultural. Cosell tampoco tenía miedo de abordar temas difíciles, a menudo utilizando su plataforma para abordar el racismo, la corrupción, las disputas laborales y la comercialización de los deportes. Si bien muchos locutores en ese momento se limitaban solo al juego, Cowell rompió ese molde. Creía que un locutor tenía el deber no solo de entretener, sino también de informar y desafiar a las audiencias. Esta filosofía lo convirtió en un pionero del periodismo de dilo como es en los deportes. Sus críticos a menudo lo acusaban de ser pomposo, pero sus admiradores lo reconocían como un hombre de integridad que se negaba a ser silenciado o comprometido. Además del fútbol americano y el boxeo, Cowell cubrió los Juegos Olímpicos, el béisbol y muchos otros eventos deportivos. Su voz tenía autoridad y su estilo inspiró a generaciones de locutores que buscaban combinar el entretenimiento con la sustancia. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, pagó un precio personal por su franqueza. Su carrera a menudo estuvo marcada por disputas con atletas, entrenadores e incluso compañeros locutores.
A veces, su honestidad lo alejó de los fanáticos que solo querían comentarios alegres. Aún así, su voluntad de arriesgar la popularidad por la verdad subrayó el coraje que definió su carácter. Cosell se retiró de la radiodifusión regular a mediados de la década de 1980, desilusionado por la creciente comercialización de los deportes y la disminución de la integridad periodística. Había sido testigo de la transformación de los atletas en productos corporativos y de la cobertura deportiva en espectáculo, y lamentó la pérdida de autenticidad. A pesar de alejarse del centro de atención, su influencia siguió siendo fuerte. Incluso hoy en día, su voz y estilo son estudiados por periodistas y comentaristas deportivos, muchos de los cuales lo citan como quien hizo posible ser a la vez periodista y personalidad en los medios deportivos. La vida personal de Howard Cowell estaba profundamente anclada en su matrimonio con Mary Edith Abrams, conocida cariñosamente como Emmy, una mujer que desempeñó un papel integral, pero a menudo subestimado en su vida y carrera. La pareja se casó en 1944 en medio de la Segunda Guerra Mundial, una época en la que el mundo estaba marcado por la incertidumbre y los rápidos cambios. Su unión representó una fuente de estabilidad y amor para Cosell, quien apenas comenzaba a labrarse su camino en la profesión legal antes de convertirse en una de las voces más reconocibles en la radiodifusión deportiva estadounidense. Emmy provenía de un entorno respetado y solidario, y le brindó a Howard una base que le permitió perseguir sus ambiciones con confianza. No era simplemente una figura en segundo plano, sino una verdadera compañera, alguien que equilibraba su personalidad fogosa, su agudeza intelectual y su presencia a menudo controvertida en el ojo público con calidez, compostura y lealtad. Su matrimonio duró casi medio siglo, un lapso notable que sobrevivió a las intensas presiones de la fama, los viajes constantes y el exigente estilo de vida de un hombre que estaba en el centro de los deportes y los medios. Emmy estuvo allí durante el ascenso de Cosell de abogado, que representaba a jugadores de pequeñas ligas a sus primeros años en la radio y la televisión, y luego a través de la cima de su fama cuando se convirtió en sinónimo de Monday Night Football y comentarios de boxeo inolvidables junto a Muhammad Ali. Si bien la voz de Howard llegó a millones de hogares estadounidenses, y su estilo descarado e implacable lo convirtió en una figura polarizadora, Emmy fue la fuerza constante y privada a su lado, ayudándolo a mantenerse firme cuando el centro de atención se hizo más brillante. Quienes conocieron a la pareja a menudo comentaron que Emmy era su refugio seguro, alguien que le daba la capacidad de recargarse y regresar a su exigente papel público con energía renovada. El matrimonio entre Howard y Emmy no estuvo exento de pruebas, ya que la fama con frecuencia trae desafíos a un hogar. Pero su vínculo demostró ser resistente. Cowell era conocido por su estilo combativo en el aire, su voluntad de desafiar a los atletas, entrenadores e incluso a las instituciones deportivas mismas. Sin embargo, dentro de las paredes de su casa, era devoto de Emmy, apreciando la normalidad y el sentido de pertenencia que ella le brindaba. Su relación perduró no solo los picos del éxito profesional, sino también los valles de la lucha personal, incluidas las críticas que Howard enfrentó a menudo de los medios y del público por igual. La tragedia golpeó en 1990 cuando Emmy falleció, poniendo fin a una asociación que había durado 46 años. Su muerte fue un golpe devastador para Howard, cuya personalidad en la vida pública se construyó en torno a la bravuconería, el ingenio y los comentarios agudos, pero cuya vida privada había estado anclada por su presencia. Muchos cercanos a él notaron que nunca volvió a ser el mismo después de su fallecimiento. Su salud se deterioró en los años siguientes, y aunque siguió siendo recordado como uno de los locutores más icónicos y controvertidos en la historia de Estados Unidos, su chispa personal se atenuó considerablemente sin Emmy a su lado. Su matrimonio sigue siendo un testimonio de amor y compañerismo duraderos, representando un lado más tranquilo y humano de un hombre que para el mundo era más grande que la vida. Cuando la gente recuerda la edad de oro de la radiodifusión deportiva, el nombre de Howard Cowell siempre surge a la cabeza. Más grande que la vida, descarado, con opiniones sin complejos
y dotado de una voz que podía atravesar el rugido de un estadio, Coel dejó un legado de brillantez mezclado con controversia. A lo largo de su larga carrera, se enfrentó a atletas, entrenadores y compañeros comentaristas. Pero entre todos los hombres con los que trabajó, un nombre destaca como la persona que Coel apenas podía soportar. Al Michaels. Coel nunca ocultó sus sentimientos, y cuando se trataba de Michaels, su desdén era especialmente agudo. Una vez espetó: «No soporto trabajar con él. Es un peso ligero en esta profesión, todo pulido y sin sustancia». Para Cosell, que se enorgullecía de ser un narrador de la verdad, un locutor con el coraje de expresar realidades incómodas, Michaels representaba todo lo que era seguro, agradable y poco desafiante en los deportes televisivos. El contraste en sus estilos no podría haber sido más evidente. Al Michaels, más joven y pulido, era el epítome del hombre de juego por juego suave. Tenía una voz tranquilizadora, una presencia tranquila y una capacidad para hacer que la cobertura deportiva pareciera fácil. Los espectadores admiraban su profesionalismo, su habilidad para generar suspenso y su famoso dominio en los grandes momentos. Lo más memorable, los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980, cuando gritó: «¿Creen en los milagros?». Sí, pero para Coel esto no era grandeza. Era complacer. Se burló del estilo de Michaels, diciendo: «El hombre es una animadora con traje. Narra, no analiza. Eso no es periodismo, es decoración». Su tiempo juntos en la cabina de transmisión estuvo lleno de tensión. Cosell, con su personalidad estruendosa, dominaba las conversaciones, interrumpía a sus colegas e inyectaba comentarios políticos o sociales en medio de los juegos. Michaels, por el contrario, prefería mantener el enfoque en el campo, los jugadores y la acción en cuestión. «Me guardaba resentimiento por negarme a hacer de payaso para sus teatralidades», admitió una vez Coel. «Pero me negué a disculparme por ser quien soy. Estaba allí para iluminar a la audiencia, no para cuidar un juego de pelota». Detrás de las cámaras, su relación no fue menos tensa. Las reuniones de producción a menudo se disolvían en gritos con Cosell, acusando a Michaels de ser un papel tapiz aprobado por la cadena, y Michaels respondiendo que Coel era un ególatra que no podía compartir un centro de atención aunque su vida dependiera de ello. Los miembros del equipo susurraban sobre el silencio helado que llenaba la sala después de una de sus discusiones, solo para verlos poner caras profesionales una vez que la luz roja parpadeaba y la transmisión salía al aire. El desagrado no era unilateral. Michaels nunca perdonó a Coel por menospreciarlo públicamente. Una vez le dijo a un colega: «Howard cree que es el único locutor con cerebro. No respeta que mi trabajo sea diferente. No entiende la moderación». Sin embargo, Coel usó esa crítica como una insignia de honor. Prosperó en la confrontación. Y en Michaels encontró un recordatorio constante del tipo de locutor que despreciaba. Seguro, amable y reacio a superar los límites. Los espectadores, sin embargo, a menudo disfrutaron del drama. La tensión entre Coel y Michaels le dio una extraña electricidad a sus transmisiones. Algunos fanáticos sintonizaban tanto por los ataques e interrupciones como por los juegos en sí. «A la gente le encanta vernos porque podían sentir el calor», dijo Coel. Pero no confundan eso con camaradería. Respetaba el oficio, pero detestaba al hombre. Incluso al final de su carrera, Coel recordaba a Michaels con amargura. En una de sus últimas entrevistas, lo despidió con un movimiento de su mano. «Será recordado por una línea en Lake Placid. Yo seré recordado por cambiar la forma en que Estados Unidos hablaba de deportes. Ahí está la diferencia». Para Coel, el desdén nunca se desvaneció. Michaels representaba una filosofía de transmisión contra la que había luchado toda su vida, un estilo que suavizaba la controversia en lugar de exponerla. Al final, el odio de Cosell por Al Michaels se convirtió en un símbolo de su batalla más amplia con el mundo de los medios deportivos. Era un hombre que quería sacar a las audiencias de la complacencia, que creía que los deportes merecían un análisis serio y que no tenía paciencia para los colegas que jugaban a lo seguro.
Michaels, por su parte, continuaría con una larga y célebre carrera, amado por generaciones de fanáticos. Pero para Coel, el veredicto nunca cambió. En su opinión, Michaels fue el único hombre en la radiodifusión al que verdaderamente, profundamente odiaba. Howard Coel, la voz legendaria y a menudo controvertida de la radiodifusión deportiva estadounidense, falleció el 23 de abril de 1995 en el Hospital for Joint Diseases en Manhattan. La causa de la muerte se informó como una embolia cardíaca, una condición en la que un coágulo de sangre viaja a través del sistema circulatorio y finalmente bloquea el flujo de sangre al corazón, un evento repentino y a menudo fatal. Cosell tenía 77 años al momento de su muerte, cerrando el capítulo final de una carrera y una vida que había abarcado casi 8 décadas y había dejado una huella imborrable en los medios deportivos, la cultura popular y la sociedad estadounidense en general. Los últimos años de Cosell habían estado marcados por un deterioro de la salud, lo que contrastaba marcadamente con la energía ardiente y la voz resonante que lo había definido en la cabina de transmisión. Había luchado contra varias enfermedades, incluido el cáncer, y se le veía con menos frecuencia en público hacia el final de su vida. Para un hombre que una vez había dominado las ondas de radio con su estilo implacable y sus opiniones agudas, su retiro gradual del centro de atención fue profundamente sentido por colegas, atletas y fanáticos que habían llegado a asociarlo con algunos de los momentos más memorables en la historia del deporte. Su fallecimiento no fue solo la muerte de un hombre, sino también el fin simbólico de una era en el periodismo deportivo donde Cosell había redefinido lo que significaba ser un locutor al negarse a simplemente apegarse a los juegos y, en cambio, entrelazar comentarios sobre raza, política y sociedad. Después de su muerte, Cosell fue enterrado en el cementerio de West Hampton en West Hampton, Nueva York, un lugar de descanso sereno y discreto que ofrecía un contrapunto silencioso a la vida, a menudo turbulenta y dramática que había llevado. El cementerio ubicado en Long Island se convirtió en el sitio donde familiares, amigos cercanos y admiradores se reunieron para dar su último adiós. Su funeral atrajo la atención no solo por su prominencia, sino también por la profunda huella que había dejado en tantos en las industrias del deporte y el entretenimiento. Atletas, locutores y figuras culturales por igual reflexionaron sobre su legado, reconociendo que, si bien a menudo era divisivo, también era irreemplazable.